Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Sapiens de Yuval Noah Harari. Parte 1. La revolución cognitiva. Capítulo 1. Un animal sin importancia. Hace 13.500 millones de años surgieron el tiempo, la energía y la materia con el Big Bang, dando origen al universo. Tras cientos de miles de años, la materia se organizó en átomos, moléculas y finalmente en organismos vivos. Fue en la Tierra, hace unos 3.800 millones de años, donde la química dio paso a la biología. Pero fue solo hace unos 70.000 años cuando algunos de estos organismos, pertenecientes a la especie Homo sapiens, empezaron a generar culturas complejas. Así comenzó la historia humana. Tres grandes revoluciones dieron forma a nuestro destino: la revolución cognitiva, la agrícola y la científica. Antes de ellas, la humanidad era solo un animal más. Hace 2,5 millones de años existían homínidos que podían ser reconocidos en sus gestos: madres acariciando a sus bebés, jóvenes rebeldes, ancianos hastiados, machos que competían por la atención de hembras. Eran criaturas que amaban, jugaban, cooperaban, pero no más especiales que elefantes o chimpancés. Los humanos eran animales sin importancia. Durante la mayor parte de su historia, no destacaron más que gorilas o luciérnagas. Se mantenían en equilibrio con el ambiente y no tenían ningún indicio de que un día conquistarían la Tierra, caminarían en la Luna o dividirían el átomo. La biología nos clasifica por especies, grupos de animales que pueden reproducirse entre sí. Las especies emparentadas forman géneros. Homo sapiens significa literalmente, hombre sabio, la especie sapiens del género Homo. Pero este Homo no estaba solo. Compartíamos el planeta con neandertales corpulentos, erectus resistentes, y otros como Homo soloensis o floresiensis, los pequeños hobbits de la isla de Flores. En Siberia se descubrieron restos de Homo denisova, otro pariente perdido. Era un mundo de humanos múltiples. Durante buena parte de la historia reciente convivieron varias especies del género Homo. Este pasado plural contrasta con nuestra soledad actual. Durante miles de generaciones fuimos solo uno entre varios, hasta convertirnos en el único. El recuerdo de aquellos hermanos ha sido reprimido, quizá porque su destino fue desaparecer, a veces por la competencia directa con nosotros. Todos los humanos compartían rasgos únicos: un cerebro muy grande para su tamaño corporal. Este órgano exigía mucha energía y redujo la masa muscular de nuestros antepasados. El precio era alto: más tiempo para buscar alimento, caderas femeninas más estrechas que dificultaban el parto, bebés más indefensos que dependían de los adultos durante años. Pero esta prematuridad nos hizo moldeables. Podíamos aprender casi cualquier cosa, desde religiones a ideologías. Nuestros antepasados eran débiles, marginales, más carroñeros que cazadores. Rompían huesos para sacar médula, un nicho despreciado por otros carnívoros. Fue solo hace unos cientos de miles de años cuando los humanos pasaron de presas a predadores de la cima. Este ascenso fue demasiado rápido para permitir que ni el ecosistema ni nuestra psicología se adaptaran. Nos volvimos temerosos, ansiosos, inseguros en la cumbre, más crueles y destructivos que cualquier otro depredador. El fuego cambió las reglas. Dominarlo significaba luz, calor, protección contra depredadores. Podíamos transformar el paisaje quemando bosques para crear praderas, y cocinar, lo que liberaba más nutrientes y reducía el tiempo de masticación. Cocinar pudo incluso acortar nuestro intestino, liberando más energía para el cerebro. El fuego fue el primer esclavo obediente de la humanidad. Sin embargo, incluso con el fuego, hace 150.000 años éramos marginales. Nuestra especie ya existía, pero no era dominante. Hace unos 70.000 años algo cambió para siempre. Homo sapiens salió de África y, en pocas decenas de milenios, ocupó el mundo entero, empujando a la extinción a todos sus hermanos humanos. Este éxito arrollador se debió a un arma inesperada: el lenguaje. Capítulo 2.
El árbol del saber. Aunque Homo sapiens había existido por miles de años, su expansión planetaria no ocurrió hasta esa segunda salida de África. ¿Por qué antes no dominaban? Su cerebro ya era grande, pero sus capacidades cognitivas eran limitadas. Los primeros encuentros con neandertales terminaron en derrota para los sapiens. Hace unos 70.000 años sucedió la revolución cognitiva. Un cambio en la forma de pensar y comunicarse. Fue probablemente una mutación accidental que alteró las conexiones neuronales. De pronto, el lenguaje humano se volvió incomparablemente flexible y poderoso. El lenguaje no era nuevo. Incluso monos y elefantes tienen lenguajes complejos. Pero el de Homo sapiens podía combinar sonidos en infinitas frases con significados sutiles. Permitía transmitir mucha más información sobre el mundo. No solo advertir, cuidado, un león, sino explicar con detalle su ubicación y comportamiento. Más crucial aún era el chismorreo. Para animales sociales como nosotros, saber quién odia a quién engaña a quién es de fiar, es esencial. Los grupos se cohesionaban gracias a esta capacidad de compartir información social. A diferencia de chimpancés, que solo podían mantener lazos estables en grupos pequeños, el chismorreo permitió a Homo sapiens formar bandas de hasta 150 miembros. Más allá de ese límite, se necesitaba algo más. Y apareció el mito. Homo sapiens pudo hablar de cosas que no existen. Espíritus guardianes, dioses, leyes, naciones. Ningún otro animal puede convencer a sus congéneres de luchar, morir o cooperar en nombre de entidades imaginadas. Los sapiens tejieron redes de mitos compartidos que permitieron cooperar en grupos de miles o millones. El ejemplo de Peugeot ilustra el poder de la ficción. Peugeot S.A. es una entidad legal que no existe físicamente como un coche o un humano. Es una ficción colectiva respaldada por documentos legales, jueces y contadores. Si todos creen en ella, Peugeot tiene fábricas, empleados, dinero y poder. Así son las naciones, las religiones, los derechos humanos. Son ficciones, pero su fuerza reside en que millones creen en ellas. Esta capacidad para crear realidades imaginadas transformó a Homo sapiens. Podíamos coordinar esfuerzos masivos, adaptarnos a cambios repentinos, y evolucionar culturalmente mucho más rápido que genéticamente. Fue el arma secreta que nos permitió conquistar el mundo. Capítulo 3. Un día en la vida de Adán y Eva. Tras la revolución cognitiva, los sapiens vivían como cazadores-recolectores, un modo de vida que perduró decenas de milenios. A menudo idealizado como igualitario y armonioso, era complejo y variado. Las bandas se organizaban sin estructuras jerárquicas rígidas, pero no carecían de tensiones. La vida cotidiana dependía del entorno. Selvas, desiertos, tundras. El trabajo se dividía por género y edad, pero no siempre de la forma rígida que imaginamos. Las mujeres recolectaban plantas, insectos, huevos, mientras los hombres cazaban, aunque había excepciones. Los niños aprendían observando, explorando, participando. Sin escuelas formales, la enseñanza era constante e informal. La dieta era variada y equilibrada, con más fibra y menos azúcares que la dieta agrícola posterior. La movilidad forzaba a reducir la acumulación de objetos, fomentando la cooperación y el intercambio. Las bandas se movían siguiendo ciclos estacionales, sin apropiación exclusiva de tierras. No carecían de violencia. Disputas por recursos, rivalidades sexuales, venganzas. Pero tampoco vivían en guerra perpetua. La flexibilidad social permitía disolver tensiones separándose o reagrupándose. El conocimiento del entorno era enciclopédico. Plantas medicinales, huellas de animales, ciclos de lluvias. Su relación con el mundo era íntima, integrada. Los cazadores-recolectores también tenían espiritualidad. Creían en espíritus, ancestros, fuerzas invisibles. Sus mitos no solo explicaban el mundo, sino que cohesionaban al grupo. Las ceremonias reforzaban identidades y alianzas. La revolución cognitiva no solo trajo tecnología, sino mundos simbólicos complejos. Capítulo 4. El diluvio. El éxito de Homo sapiens no fue inocente. Tras la revolución cognitiva, se expandieron por África, Eurasia, Australia y América.
Dondequiera que llegaban, las extinciones masivas seguían su rastro. Los grandes mamíferos, que habían evolucionado sin miedo a humanos, caían presa de su ingenio y cooperación. En Australia, enormes marsupiales, aves gigantes y reptiles desaparecieron en unos milenios tras la llegada de Homo sapiens. En América, mamuts, perezosos gigantes y caballos autóctonos fueron exterminados en pocos milenios. Las islas del Pacífico sufrieron aún más. Aves no voladoras, reptiles gigantes y ecosistemas enteros colapsaron. Esta ola de extinciones no fue consciente ni planificada. Los cazadores-recolectores no entendían el impacto a largo plazo de sus acciones. Creían que los recursos eran renovables, que la naturaleza era inagotable. Cuando la caza mayor escaseaba, se adaptaban, pero el daño ya estaba hecho. La revolución cognitiva dio a Homo sapiens poder sobre el mundo, pero no sabiduría para manejarlo. El mito del diluvio, presente en muchas culturas, refleja esa memoria ancestral de catástrofes ecológicas provocadas o sufridas por los humanos. En el corazón del éxito sapiens estaba el germen de la destrucción. Así concluye la primera gran revolución. Homo sapiens pasó de ser un animal insignificante a convertirse en el depredador supremo, gracias a su imaginación. Con lenguaje, mitos y cooperación flexible, se preparó para la siguiente transformación radical: la revolución agrícola. Parte 2. La revolución agrícola. Capítulo 5. El mayor fraude de la historia. Tras miles de años de vida nómada, algunos grupos de Homo sapiens comenzaron a domesticar plantas y animales. Fue un cambio monumental. En lugar de recolectar trigo silvestre, empezaron a sembrarlo, cosecharlo y almacenarlo. Así nacieron los campos, los establos y las aldeas. A simple vista parecía un progreso evidente. Más comida significaba más vidas humanas. Pero para Harari, fue un fraude. Los agricultores trabajaban más, comían peor y vivían más encadenados que sus antepasados cazadores-recolectores. El trigo domesticó al hombre, no al revés. Para prosperar, exigía jornadas largas, limpiar campos de piedras, vigilar plagas, acarrear agua. Cambió el cuerpo humano. Espaldas encorvadas, rodillas desgastadas, enfermedades derivadas de la vida sedentaria y la cercanía con animales. Aunque la población aumentó, la calidad de vida cayó. Más bocas para alimentar requerían más campos, más trabajo, más vigilancia. El excedente agrícola no significaba abundancia general. Servía para alimentar a más niños, no para dar comodidad a sus padres. Además, la sedentarización creó nuevas vulnerabilidades. Una sequía o una plaga podían destruir una aldea entera. Donde antes los grupos móviles simplemente se marchaban a zonas más fértiles, los agricultores estaban atados a su tierra. El miedo al hambre hizo que la gente aceptara órdenes y jerarquías más estrictas. Este cambio no fue un plan deliberado. Nadie decidió conscientemente que era mejor. Fue el resultado de pequeñas decisiones pragmáticas. Quedarse unos días más en un sitio, plantar más trigo, construir un granero. Cada paso parecía razonable, pero el resultado fue la trampa agrícola. El Homo sapiens, antes libre y errante, se convirtió en siervo del campo. Capítulo 6. Construyendo pirámides. El excedente agrícola permitió la aparición de élites, escribas, sacerdotes y reyes. Alguien tenía que organizar los graneros, resolver disputas de tierras, defender los campos de saqueadores. Surgieron jerarquías sociales complejas y rígidas. Donde antes las bandas se autoorganizaban de forma igualitaria, ahora aparecieron castas y clases. El lenguaje escrito surgió en este contexto. Las primeras tablillas de arcilla sumerias no narraban poemas épicos, registraban deudas, impuestos y raciones. La escritura nació como contabilidad, una herramienta de poder y control. Quien sabía escribir dominaba los secretos del palacio y del templo. Pero para que sociedades de miles o millones de personas funcionaran, hacía falta algo más que violencia o administración. Hacían falta mitos compartidos. Egipto no se sostenía solo con látigos, sino con la creencia en el orden divino. Los campesinos aceptaban pagar impuestos y trabajar en pirámides porque creían que el faraón mantenía la armonía cósmica. Sin ese mito, no habrían entregado su trabajo.
Las religiones y los sistemas políticos se construyeron sobre ficciones poderosas. Harari explica que aunque hoy veamos las pirámides como maravillas, fueron el resultado de sistemas opresivos y jerarquías sostenidas por relatos sobre dioses y reyes. Los graneros estatales y los templos eran símbolos de control, pero también de colaboración masiva. Millones cooperaban porque creían lo mismo. Capítulo 7. Sobrecarga de memoria. El auge de la agricultura y las ciudades trajo consigo un problema de información. Las sociedades recolectoras podían manejar sus asuntos con la memoria oral. Los ancianos transmitían saberes, genealogías y leyes de viva voz. Pero las aldeas crecieron en tamaño y complejidad. Aparecieron impuestos, contratos, leyes codificadas. Ya no bastaba la memoria humana. Así surgió la escritura como tecnología para gestionar el caos informativo. Tablas de arcilla, papiros, sellos y contratos reemplazaron la memoria viva. Lo que se ganaba en fiabilidad se perdía en flexibilidad. Un contrato escrito era más difícil de adaptar a circunstancias nuevas. Los escribas se convirtieron en intermediarios necesarios, creando élites letradas que monopolizaban el conocimiento. Con la escritura, las sociedades podían acumular, transmitir y controlar información de formas inéditas. Podían administrar imperios, recaudar impuestos, planificar cosechas, organizar ejércitos. La información dejó de ser patrimonio de todos para concentrarse en manos de unos pocos. Así, las civilizaciones no solo domesticaron plantas y animales, sino también la memoria colectiva. Capítulo 8. No hay justicia en la historia. La agricultura trajo abundancia para algunos, pero desigualdad para la mayoría. El excedente permitía sostener élites que vivían en lujo mientras campesinos trabajaban sin descanso. Harari subraya que las jerarquías sociales no se basaban en diferencias biológicas reales. Las castas, las clases, el género eran construcciones imaginadas. Para funcionar, estas estructuras debían legitimar su injusticia. Las religiones y filosofías se convirtieron en aliadas del poder. En la India, el sistema de castas justificaba desigualdades como mandato divino. En Europa, el derecho divino de los reyes colocaba a la nobleza por encima del pueblo. Los mitos sostenían la explotación. Lo más notable es que estas desigualdades se naturalizaban. Los oprimidos las aceptaban como el orden del mundo. Incluso hoy, las ideologías modernas perpetúan ficciones de igualdad o meritocracia que ocultan disparidades profundas. Harari no dice que todo sea mentira, sino que las jerarquías sociales son invenciones colectivas, necesarias para coordinar masas, pero también para perpetuar privilegios. El resultado de la revolución agrícola fue paradójico. Más humanos, más poder colectivo, pero vidas individuales más duras. Se construyeron imperios, templos y palacios, pero a costa de millones de campesinos exhaustos. La humanidad ganó poder sobre el mundo, pero el individuo perdió libertad. Parte 3. La unificación de la humanidad. Capítulo 9. La flecha de la historia. Con la agricultura y el crecimiento poblacional surgieron sociedades más densas y complejas. Harari señala que, a pesar de las guerras y conflictos, la historia muestra una tendencia clara: la unificación de la humanidad. En vez de fragmentarse, las comunidades se han ido integrando en unidades cada vez más grandes. Al principio, eran bandas nómadas. Luego, tribus agrícolas que se unieron en aldeas, ciudades, reinos e imperios. Hoy, los estados nacionales y el comercio global conectan prácticamente a todos los rincones del planeta. Este movimiento hacia la unificación no fue pacífico ni planificado. Guerras, conquistas, migraciones y epidemias impulsaron la integración. ¿Qué fuerzas empujan a los humanos a unirse? Según Harari, 3 son fundamentales: el dinero, los imperios y las religiones universales. Son sistemas de cooperación masiva que permiten que millones de desconocidos trabajen juntos, intercambien bienes o compartan ideales. Sin estas redes de confianza y significado, sociedades complejas colapsarían bajo su propio peso. Aunque la historia humana está llena de violencia, su tendencia general ha sido hacia la consolidación de estructuras cada vez más amplias. Hoy, aunque existen divisiones profundas, es más fácil que nunca comerciar, comunicarse o viajar entre culturas distintas.
El mundo se ha vuelto, en un sentido muy real, una única red interdependiente. Capítulo 10. El olor del dinero. El dinero es una de las ficciones más poderosas creadas por Homo sapiens. No tiene valor intrínseco. Los billetes son papel, las monedas metal, las cuentas bancarias meros dígitos. Su poder reside en la fe colectiva. Si todos creen que un billete de 100 vale algo, se convierte en un medio de intercambio universal. Antes del dinero, el comercio dependía del trueque, ineficiente y limitado. El dinero resolvió ese problema al proporcionar un valor común aceptado. Harari lo describe como un sistema de confianza mutua cristalizada. Podía adoptar formas diversas: granos de cacao, conchas, oro, papel moneda o tarjetas electrónicas. Lo notable del dinero es que trasciende culturas, religiones y lenguas. Mientras todos crean en él, puede unir a pueblos distintos. Un romano y un hindú podían comerciar con monedas de oro aunque veneraran dioses distintos. En tiempos modernos, el dinero globaliza la economía, conecta a productores y consumidores en cadenas planetarias. Pero el dinero no es neutral. Ha sostenido sistemas de explotación y desigualdad. Bancos, imperios coloniales y corporaciones se han beneficiado de su lógica implacable. Sin embargo, Harari subraya que el dinero es, ante todo, un facilitador de cooperación masiva, una ficción compartida que mantiene unido al mundo. Capítulo 11. Visiones imperiales. Otra fuerza unificadora ha sido el imperio. Desde la antigüedad, estados expansivos han absorbido culturas, lenguas y pueblos. El imperio romano, el califato islámico, el imperio chino o el británico extendieron sistemas legales, administrativos y comerciales sobre vastas regiones. Los imperios se construyeron con violencia, pero también difundieron ideas, tecnologías y mercancías. Una carretera romana o la ruta de la seda facilitaban el intercambio de bienes y creencias. A menudo, los pueblos conquistados adoptaban la lengua o la religión del dominador, pero también influían en él. Harari enfatiza que los imperios no eran solo máquinas de opresión. Muchos aspiraban a la paz interna, la famosa Pax Romana o la Pax Mongólica. Prometían orden y prosperidad a cambio de lealtad y tributos. Aunque crueles con sus enemigos, podían ser sorprendentemente tolerantes con las costumbres locales mientras pagaran impuestos y obedecieran la ley. Con el tiempo, incluso los pueblos colonizados adoptaban la idea imperial. Las élites locales aprendían la lengua del amo, estudiaban sus leyes y se integraban en la administración. Así, la idea imperial contribuyó a la unificación cultural del mundo, aunque fuera bajo un signo de desigualdad. Capítulo 12. La ley de la religión. La tercera gran fuerza de unificación fue la religión. Harari distingue entre religiones locales, vinculadas a territorios o clanes específicos, y religiones universales, que proclaman verdades para toda la humanidad. Estas últimas desempeñaron un papel clave en unir sociedades diversas. El politeísmo fue la forma religiosa más extendida durante milenios. Los dioses tenían funciones y jurisdicciones específicas. Pero al crecer las interacciones entre pueblos, las religiones politeístas se volvieron más inclusivas. Incorporaban dioses extranjeros en sus panteones y facilitaban la convivencia. Sin embargo, surgieron religiones universales que ofrecían respuestas únicas: el cristianismo, el islam, el budismo. Estas prometían verdades universales, moral compartida y comunidad espiritual sin distinción de etnia o lengua. Aunque a menudo se difundieron con violencia, también ofrecían consuelo y sentido. La ley religiosa proporcionaba un código común. Donde el imperio imponía orden con soldados y burócratas, la religión unía a millones con normas morales y rituales compartidos. A veces competían, otras colaboraban. Los califas musulmanes y los emperadores cristianos se veían como soberanos legítimos no solo por la fuerza, sino por mandato divino. Hoy en día, aunque la religión se ha secularizado en muchos lugares, sus estructuras morales y sus visiones universales siguen dando forma a nuestras sociedades. Derechos humanos, igualdad, libertad. Son ideas heredadas y transformadas por la tradición religiosa. Capítulo 13. El secreto del éxito. ¿Qué explica el éxito de estas fuerzas unificadoras?
Harari propone que la capacidad humana para cooperar a gran escala depende de las ficciones compartidas. Imperios, dinero y religiones son construcciones imaginadas que solo existen en tanto la gente crea en ellas. Pero esa misma credulidad permite sociedades inmensas y complejas. El éxito de Homo sapiens no radica en su fuerza física o en su inteligencia individual, sino en su habilidad para crear mitos colectivos. El dinero conecta a desconocidos en transacciones. Los imperios organizan enormes territorios con leyes y burocracia. Las religiones universales proporcionan significado, consuelo y normas éticas compartidas. Sin embargo, estas mismas estructuras pueden perpetuar desigualdades, justificar guerras o suprimir diferencias culturales. Harari no idealiza la unificación de la humanidad. La ve como un proceso ambiguo, lleno de violencia y opresión, pero también de colaboración y progreso. La historia no es justa, pero ha permitido que miles de millones cooperen en un único sistema global. La flecha de la historia apunta hacia la unificación, no porque sea moralmente superior, sino porque es más eficiente. En un mundo cada vez más interdependiente, comprender las fuerzas que nos unen, y sus costos, es esencial para decidir qué queremos ser como especie. Parte 4. La revolución científica. Capítulo 14. El descubrimiento de la ignorancia. Durante la mayor parte de la historia humana, las personas creían que ya sabían las respuestas más importantes. El orden del mundo estaba establecido por dioses o fuerzas cósmicas, y las tradiciones dictaban la forma correcta de vivir. La ciencia moderna nació cuando los humanos se atrevieron a reconocer su ignorancia. Hace apenas 500 años, Europa vivió una transformación radical. En lugar de basar el conocimiento en textos sagrados o autoridad antigua, empezó a confiar en la observación y la experimentación. El reconocimiento de la ignorancia se convirtió en el motor del progreso. Saber que no se sabía impulsó preguntas nuevas. Los exploradores se lanzaron a mares desconocidos, los astrónomos apuntaron sus telescopios al cielo, los anatomistas diseccionaron cuerpos humanos pese a prohibiciones religiosas. Este nuevo enfoque generó un torrente de descubrimientos: la circulación sanguínea, las leyes del movimiento, el sistema solar. La ciencia no ofrecía certezas absolutas, sino teorías provisionales sujetas a prueba y refutación. Pero la ciencia no nació aislada. Su auge dependía del apoyo de gobiernos y comerciantes que esperaban beneficios. Los reyes financiaban expediciones para encontrar oro o rutas comerciales. Los imperios querían mapas precisos para conquistar y administrar territorios. Así, el conocimiento se convirtió en poder. Capítulo 15. El matrimonio de ciencia e imperio. El ascenso de la ciencia estuvo íntimamente ligado al auge de los imperios europeos. Los exploradores no solo cartografiaban islas o costas para la gloria del conocimiento, sino para facilitar la conquista. Los botánicos clasificaban plantas útiles para la medicina o la industria. Los astrónomos calculaban distancias para la navegación colonial. Harari muestra cómo la curiosidad científica y la ambición imperial se reforzaban mutuamente. El Imperio Británico patrocinaba investigaciones para explotar sus colonias. En la India, los británicos estudiaban lenguas locales para administrar mejor la población. El conocimiento científico legitimaba el dominio colonial, presentándolo como una misión civilizadora. El poder imperial, a su vez, financiaba la ciencia. Observatorios, expediciones y universidades dependían del patrocinio estatal. El Imperio Español envió naturalistas a América para clasificar especies y recursos. El Imperio Neerlandés acumuló mapas y datos sobre Asia para monopolizar el comercio. Así nació un mundo en el que el conocimiento y la dominación iban de la mano. La ciencia ayudaba a expandir los imperios, y los imperios financiaban la ciencia. Esta alianza transformó el planeta, para bien y para mal. Capítulo 16. El credo capitalista. Otro socio clave de la ciencia fue el capitalismo. El sistema capitalista se basa en el crecimiento constante. Para lograrlo, necesita innovaciones tecnológicas y expansión económica. Harari explica que la ciencia proporcionaba los descubrimientos, mientras el capitalismo movilizaba los recursos para convertirlos en riqueza. Antes del capitalismo moderno, la mayoría de los reyes y mercaderes creían que la riqueza era limitada.
La prosperidad de uno requería el empobrecimiento de otro. Con la revolución científica y la expansión imperial, surgió la idea de que la riqueza podía crecer indefinidamente. Los préstamos bancarios se multiplicaron al prometer ganancias futuras. Los capitalistas invertían en nuevas máquinas, fábricas y rutas comerciales con la expectativa de beneficios futuros. Esa fe en el crecimiento impulsó la revolución industrial y las innovaciones científicas. El crédito se convirtió en el oxígeno del sistema. Mientras la gente creyera en el futuro, seguiría prestando y expandiendo la economía. Pero este modelo también necesitaba consumidores. Surgió la cultura del deseo, publicidad, moda, obsolescencia programada. Para sostener el crecimiento, había que convencer a las masas de que siempre necesitaban más. El capitalismo no solo transformó la producción, sino también el consumo y los valores culturales. Capítulo 17. Las ruedas de la industria. La revolución industrial fue una consecuencia directa de este matrimonio entre ciencia y capitalismo. Las máquinas de vapor, los telares mecánicos, los ferrocarriles y las fábricas transformaron el trabajo humano, la producción y el transporte. La energía fósil reemplazó a la fuerza muscular. El carbón, y más tarde el petróleo, liberaron cantidades inmensas de energía barata y confiable. Las ciudades crecieron a ritmos inéditos. Millones se trasladaron del campo a centros industriales. Surgieron nuevas clases sociales, industriales, proletariado urbano. Las condiciones eran a menudo miserables. Jornadas interminables, viviendas insalubres, contaminación. Sin embargo, la producción en masa abarató bienes y mejoró la esperanza de vida a largo plazo. Harari describe la paradoja de la modernidad industrial. Liberó a la humanidad del hambre, la enfermedad y el trabajo duro, pero creó problemas nuevos como la alienación, la desigualdad y la destrucción ambiental. El progreso material fue innegable, pero su costo moral y ecológico fue inmenso. Capítulo 18. Una revolución permanente. La ciencia no se detuvo con la revolución industrial. Se volvió una revolución permanente. Cada década traía innovaciones. Electricidad, antibióticos, motores de combustión, computadoras, biotecnología. El cambio dejó de ser algo excepcional para convertirse en la norma. Esta aceleración transformó las expectativas humanas. Donde antes se asumía que el mundo cambiaba lentamente o no cambiaba en absoluto, ahora se da por sentado que cada generación vivirá diferente a la anterior. Gobiernos y empresas planifican en ciclos cortos, adaptándose a tecnologías cambiantes. Pero esta transformación perpetua también genera ansiedad. Las habilidades aprendidas pueden volverse obsoletas en pocos años. Las economías se vuelven volátiles. Las culturas tradicionales se ven arrasadas por la homogeneidad global. La fe en el progreso se mezcla con el miedo al colapso. Harari subraya que la ciencia y la tecnología no tienen dirección moral propia. Pueden curar enfermedades o crear armas de destrucción masiva. Todo depende de las decisiones humanas. La revolución científica es poderosa, pero ciega. Capítulo 19. Y vivieron felices por siempre jamás. Con la ciencia y el capitalismo, la humanidad logró metas inimaginables. La esperanza de vida se duplicó o triplicó. La mortalidad infantil se desplomó. Las hambrunas se volvieron raras. Enfermedades que mataban millones fueron erradicadas o controladas. Pero la felicidad no creció de forma proporcional. Tras satisfacer necesidades básicas, los humanos siguieron sintiéndose insatisfechos. La biología juega un papel crucial. Nuestro sistema de recompensas se adapta. El placer de un logro dura poco antes de ser reemplazado por nuevas ambiciones. Las religiones tradicionales prometían felicidad en el más allá. Las ideologías modernas prometen lograrla en esta vida. El nacionalismo, el comunismo y el liberalismo ofrecieron sus propias utopías terrenales. Sin embargo, el bienestar subjetivo no ha aumentado de manera lineal con la riqueza. Harari reflexiona sobre la pregunta de si el progreso ha hecho más felices a los humanos o solo ha satisfecho más deseos. La felicidad sigue siendo un enigma para la ciencia. Aunque podemos prolongar la vida, curar enfermedades y aumentar la riqueza, aún no entendemos cómo garantizar la felicidad duradera. Capítulo 20. El final de Homo sapiens. La revolución científica no solo transformó el mundo,
está transformando al propio Homo sapiens. La ingeniería genética, la inteligencia artificial y la biotecnología prometen rediseñar la vida. No hablamos ya de mejorar herramientas, sino de mejorar a los propios humanos. Harari advierte que podríamos estar creando una nueva especie posthumana. Por primera vez, los sapiens tienen el poder de alterar su biología a voluntad. Manipular genes, implantar dispositivos, fusionarse con algoritmos. Esto plantea dilemas éticos y políticos inéditos. ¿Quién decidirá qué mejoras son aceptables? ¿Se crearán castas genéticas? ¿Qué significará ser humano? El poder científico-tecnológico es inmenso, pero la sabiduría para usarlo es escasa. La humanidad podría erradicar enfermedades o extinguirse en un cataclismo nuclear. Podría abolir el sufrimiento animal o intensificarlo en granjas industriales. Podría crear inteligencias artificiales que la superen y la vuelvan irrelevante. El destino de Homo sapiens está en sus propias manos como nunca antes. Pero también está más incierto que nunca. La revolución científica ha convertido al Homo sapiens en un posible Dios, capaz de diseñar vida y alterar la naturaleza. La pregunta es, ¿qué queremos querer? Epílogo. El animal que se convirtió en un Dios. Tras miles de años de insignificancia, Homo sapiens conquistó el mundo gracias a su imaginación. Creó dioses, religiones, imperios, dinero, ciencia. Domó ríos, domesticó plantas, dividió el átomo, descifró el genoma. Pero al convertirse en el amo del planeta, perdió certeza sobre su propio propósito. Ahora se enfrenta al mayor de sus retos: decidir qué quiere ser. La humanidad está en el umbral de rediseñar la vida y el mundo. Ya no hay dioses externos que dicten el destino. Nosotros mismos nos hemos convertido en dioses. Pero somos dioses caprichosos, inseguros y peligrosos, con el poder de crear y destruir. Harari cierra reflexionando que el futuro depende de las historias que elijamos contarnos y creer. Las ficciones compartidas nos han hecho poderosos. La pregunta final no es si podemos convertirnos en dioses, sino si seremos dioses responsables. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.